En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues tenemos que lamentar la pérdida del padre Benjamín Madu. Una noticia y una pérdida que no puede dejarnos indiferentes. Tenemos que entender que detrás de un sacerdote hay un ser humano de carne, de hueso, con alegrías, con temores, con esperanzas y también con profundas luchas interiores. La Iglesia nos recuerda que el sacerdocio no elimina nuestra fragilidad humana. La gracia de Dios no destruye nuestra naturaleza, sino que la eleva. Por eso cuando un sacerdote atraviesa momentos de angustia, necesita también el apoyo, la cercanía y la oración del pueblo de Dios. Si realmente el padre Benjamín puso fin a su vida, no nos corresponde a nosotros, pues, juzgar el estado del alma. Él, el visado eclesiástico, pues se le caducaba y tenía que volver a Nigeria. Y él, obviamente, no quería volver a Nigeria. Él sabe cómo están los cristianos allí y él sabía que volver allí prácticamente era una muerte segura. Y pienso, y es lógico pensarlo, de que entraría en pánico, en terror, en el simple hecho de pensar de que iba a volver a su país. Por tanto, la Iglesia nos enseña en el mismo catecismo de que no tenemos que desesperar, no tenemos que desesperar de la salvación eterna de personas que se quitan la vida, porque puede haber atenuantes, como puede ser un miedo invencible, una enfermedad psicológica, ¿verdad? Que merme nuestra capacidad. Y eso ante los ojos de Dios, pues es un atenuante. A veces la gente piensa, otro. No, Dios no se mueve así. Dios a veces está fuera de esa lógica humana y quitarse la vida, a veces el resultado no es condenación eterna. Y así lo enseña la Iglesia. Y como he dicho antes, no nos corresponde ni a ti ni a mí juzgar el estado de su alma ni su suerte eterna. Solamente Dios conoce el grado de sufrimiento, la libertad con la que Él actuó y los combates invisibles que Él libraba en su conciencia. Y como he dicho, el catecismo de la Iglesia Católica enseña que algunos trastornos psíquicos, un miedo intenso o el sufrimiento grave puede disminuir considerablemente la responsabilidad moral de quien comete un acto de ese tipo. Por eso, lejos de condenar, la Iglesia nos invita a orar y a confiar en la infinita misericordia de nuestro Señor. Esta misericordia también nos interpela a ti y a mí, como católicos. Y cabe una pregunta. ¿Rezamos por nuestros sacerdotes? Con frecuencia les exigimos fortaleza, disponibilidad y santidad, pero nos olvidamos que muchos viven en soledad, lejos de su familia, soportando enormes responsabilidades pastorales y en algunos lugares del mundo, incluso bajo la amenaza de la violencia y la persecución. Ellos también necesitan una palabra de aliento, una amistad sincera y sobre todo de nuestras oraciones. Tenemos que pedir al Señor para que conceda el descanso eterno al padre Benjamín Madu
Y si esta noticia se confirma en todos sus extremos, pues que derrame también el consuelo sobre su familia, sobre sus hermanos sacerdotes y toda la comunidad que hoy llora su partida. Que Cristo, el buen pastor, reciba a este sacerdote con la ternura de su misericordia. Pero fíjate, hermano, que esto no es un caso aislado, no es un caso aislado. El año pasado, en el año 2025, ya tuvimos pérdidas de este tipo. Se conocieron otros fallecimientos semejantes entre nuestros sacerdotes católicos. Por ejemplo, en julio, hace ya prácticamente un año, en la diócesis italiana de Novara, esa misma diócesis confirmó que el padre Mateo Balzano, de 35 años, había atentado contra su propia vida. Un sacerdote joven que fue ordenado en el año 2017 y muy cercano a los jóvenes del oratorio del Canovio. Tras su fallecimiento, la propia diócesis pidió oración y recordó que solamente Dios conoce los misterios más profundos del alma humana. El dicasterio para el clero también expresó su cercanía y señaló que aquella tragedia llamaba a toda la iglesia a una mayor responsabilidad en la custodia mutua, la fraternidad y la oración. Pero es que pocos días o semanas, creo que fue para el mes de agosto de ese mismo año, en 2025, también falleció el padre Rafael Ángel Ciro, sacerdote colombiano de 45 años que ejercía su ministerio en la diócesis estadounidense de Patterson. Su obispo reconoció públicamente que el sacerdote había luchado contra problemas de salud mental y recordó una verdad que con frecuencia tú y yo olvidamos, que el sacerdote sigue siendo un ser humano y no está libre de la enfermedad, ni de la angustia, ni de la depresión. Y durante esas exequias, el obispo pues dirigió un mensaje especialmente importante a quienes se sienten solos o abatidos y llegó a decir pues que no están solos y que obviamente la comunidad cristiana debe o debería caminar junto a ellos. Pero es que en noviembre de ese mismo año, del año 2025, la arquidiócesis de Cebú, en Filipinas, también confirmó el fallecimiento del padre decoroso Cocoy Olmedilla. Y según esas informaciones difundidas tras una investigación interna, el sacerdote había sufrido una grave crisis de salud mental. Otro presbítero, otra comunidad parroquial y otra familia que quedaron golpeados por esa tragedia, que obliga a preguntarnos si sabemos reconocer el sufrimiento que puede esconderse detrás de una aparente fortaleza. Estos casos, pues obviamente no debemos presentarlos para alimentar el morbo, ni para convertir el dolor de unas familias en un espectáculo. Estamos hablando de algo muy serio. Este tipo de casos deben llevarnos a comprender que la vocación sacerdotal, aunque está sostenida por la gracia, no elimina la fragilidad psicológica ni las limitaciones humanas. Un sacerdote puede hablar de esperanza mientras combate interiormente contra una oscuridad que nadie percibe. Puede controlar a cientos de personas y al regresar a casa encontrarse solo. Puede sostener la fe de una comunidad entera mientras siente que sus propias fuerzas se están agotando. Eso es lo que yo le diría a nuestros hermanos católicos. Pero si eres sacerdote y me estás viendo, porque sé que gracias a Dios muchos sacerdotes pues ven también estos videos, decirles que no estáis solos, ¿no? Que busquen ayuda, que no traten de cargar todo sobre sus espaldas, que hablen, que cuenten, que descarguen.
porque a veces esa carga, esa responsabilidad de ser sacerdote, a veces aplastan a nuestros queridos presbíteros. Y que una persona muera en silencio, sin que nadie sepa las batallas que está librando, es muy triste. Porque el sacerdote a veces, pues trata de tener una coraza y aparentar delante tuya, delante mía, de que todo está bien. Sonríe, parece que está alegre, que está feliz, pero tú y yo no sabemos qué ocurre en esa alma cuando se apagan las luces de la parroquia, cuando se apagan las velas, cuando se cierra la puerta, cuando se retira a la casa cural. No sabemos las luchas que está librando. Y por eso yo a ti hoy, hermano sacerdote, te pido que no sufras en silencio. Delega tus problemas. Delega tus responsabilidades. No trates de hacerlo tú todo. Preguntemos siempre a nuestros sacerdotes: Padre, ¿te pasa algo? ¿Qué te sucede? ¿En qué puedo ayudarte? Porque no son Superman. Ese clérigo o esa casulla no los hacen personas invencibles, ni tampoco es una coraza que los proteja de la enfermedad, de la depresión, de las tentaciones. Y a veces el ser sacerdote también es sentir soledad, aunque quizás esa soledad también se sienta cuando se está entre la multitud. Podemos estar rodeados de gente y al mismo tiempo estar solos. Eso es lo que debemos de evitar. Tenemos que intentar que el sacerdote se sienta arropado, que se sienta importante, ayudarle, apoyarlo, rezar por él y pedirle a María Santísima, en especial a la advocación de María Rosa Mística, para que proteja a nuestros sacerdotes. Claro que sí. Pues mi oración más sincera, mis mejores deseos para ti, hermano sacerdote. Dios te guarde, Dios te bendiga.